Muy bien, como lo comentamos hace un momento, vamos a empezar a hablar del costo de comprar. Y cuando hablamos de poder identificar o calcular el costo de comprar, nos referimos a que tenemos que determinar cuánto nos cuesta fincar un pedido, o sea, cuánto nos cuesta trabajar un pedido en el departamento de compras. Y para esto debemos de contemplar todos los gastos que tienen que ver o que representa mantener un departamento de compras. Ahora bien, ¿por qué estamos metiendo compras? Porque la relación de compras y almacén es casi simbiótica, es decir, dependen uno del otro. En la medida que tu departamento de compras sea eficiente, la operación de tu almacén va a ser muy eficiente. Por eso es necesario que sepas cuánto te cuesta comprar, pero desde el punto de vista de los pedidos, de las entradas y salidas de material que existen en tu almacén. Entonces, para ver todos los gastos que representa un departamento de compras, tenemos los siguientes ejemplos. Puedes tomar lo que son los sueldos de los compradores con sus prestaciones de ley, los gastos de luz, papelería, depreciación de activos fijos, el costo de teléfono, internet. Esto todo tiene que ser prorrateado a lo que aplica para el departamento de compras, los gastos de viaje, la depreciación de la parte del edificio que ocupa compras, gasolina, si tiene que haber seguros, todo lo que tiene que ver con los seguros y el mantenimiento. Hay un error de dedo, ahí debería decir mantenimiento. Pero todos estos son los gastos que tienen que ver con el costo de comprar. No, esta lista no es limitativa, es solamente un ejemplo. Entonces tienes que determinar en tu empresa, de acuerdo a las actividades que realizan, todos aquellos gastos que tienen que ver con el departamento de compras. Entonces vamos a suponer, ya en un ejemplo más directo, que todos los gastos, después de haberlos checado en un año, porque también tienes que determinar en qué periodo vas a hacer el cálculo, son de 230,000 pesos o el tipo de moneda que existe en tu país. Y el número de pedidos que Almacén nos reporta que salieron en ese año son de 4,340 pedidos durante un año y con compras tuvimos una erogación como departamento de 230,000 pesos. Recuerda que no te tienes que confundir, no es lo que gasté en las compras, es lo que me cuesta mantener al departamento de compras. Entonces vamos a hacer una fórmula muy sencilla que es dividir todos los gastos del año, 230,000 pesos, entre el número de pedidos. Y esto nos da un total de 53 pesos en este ejemplo. Esto significa que cada pedido que se hace con un proveedor le cuesta a la empresa 53 pesos, porque cada pedido necesita toda la infraestructura del departamento de compras para poderse realizar. Esto es un dato muy valioso que muy pocas empresas calculan. Muy pocas empresas saben cuánto les cuesta comprar, cuánto les cuesta hacer cada compra. Ahora tú me dirás, ¿y este dato para qué me va a servir? Bueno, en algunas empresas, sobre todo las micros, empresas muy chiquitas, la actividad de compras también se realiza dentro del almacén. Entonces está revuelto y es muy importante comenzar a separar y saber qué me cuesta, cuánto me cuesta almacenar y cuánto me cuesta comprar. Aunque la actividad de compras no se realice en almacén, la relación que existe entre estos dos departamentos, como lo habíamos comentado, es muy estrecha. Por lo que, repitiendo lo que había comentado, al tener las compras más eficientes, a corto plazo vamos a tener un almacén mucho más eficiente. Y un punto importante es que, por ejemplo, si yo tengo pedidos con valores menores a 100 pesos, estos podría hacerlos de manera rápida o expedita utilizando el dinero de caja chica, no hacer todo el proceso de compras, ya que si lo hago, si recuerdas, cada compra me cuesta al menos 53 pesos, en el ejemplo que estamos viendo, entonces podría ser que es más caro hacer el proceso que lo que estoy comprando. Y eso es algo que no nos podemos permitir porque inmediatamente ya estaríamos hablando de una pérdida. Imagínate que voy a hacer una compra para revender si fuera una empresa comercial. Compro algo en 50 pesos, lo voy a revender en 60, 70 pesos, pero el simple hecho de hacer esa compra me está costando 53 pesos. Entonces el margen de utilidad se reduce. Muchas empresas no toman en cuenta esto porque simplemente se van a los números a grosso modo, lo que tiene que ver con las ventas y la utilidad, pero no se dan cuenta que tienes un costo de operación por departamento. Entonces, el sacar el costo por el departamento de compras te ayuda a determinar también si te conviene darle una carga de trabajo adicional al almacén y una carga de trabajo adicional a los repartidores, a distribución, porque acuérdate, nada más estamos hablando aquí de compras, faltaría el costo de almacenaje y el costo de distribución para ver si realmente me conviene o no sacar un producto. No es nada más una cuestión de cuánto me cuesta el producto y cuánto voy a obtener de él.